Hay un tema que la iglesia está predicando muy poco. Se están predicando otros temas, pero el tema de la segunda venida de Cristo se habla poco. El tema de los eventos finales no se habla. ¿Sí? Las iglesias no están hablando de la segunda venida de Cristo, y es algo tan importante de conocer bien que Cristo viene y que viene a buscar a la iglesia en el arrebatamiento y luego viene a establecerse sobre la tierra, y no se está predicando mucho sobre ese tema, ¿no? En este pasaje, segunda de Pedro, búsquense allí por favor, capítulo 3, verso 1 al 18, hay una exhortación a los cristianos a un estilo de vida ejemplar ante la segunda venida de Jesús y los eventos finales. Este pasaje nos habla de la segunda venida de Jesús, nos habla de los eventos finales, pero resalta el estilo de vida ejemplar. Vamos a estudiar tres partes, tres facetas en el texto. La final es el estilo de vida ejemplar. Pero vamos a viajar. Les invito a que nos montemos un momento en un avión. Y vamos a viajar al pasado. Porque para entender estos 18 versículos debemos entender por qué se escribieron. Siempre hay una razón, siempre hay un porqué. Entonces, primero, habían falsos maestros que enseñaban que la resurrección de Cristo era una fábula, un cuento inventado por los apóstoles. Eso es un cuento. Cristo resucitó, eso es un cuento. Cristo no resucitó, eso es una fábula. Eso enseñaban los falsos maestros. Segundo, alegaban que Dios no va a juzgar a nadie por sus acciones y que no existía un juicio final. Imagínense, hablando de los eventos finales, ellos decían que Cristo no resucitó, eso es una fábula. Ellos decían, no hay juicio final, nadie va a ser juzgado por sus acciones, como diciendo, hagan ustedes lo que quieran, que a la final nadie los va a juzgar. Tercero, se burlaban de la promesa de la segunda venida de Cristo. Ellos decían, desde que están hablando que Cristo viene y no ha venido. Y se burlaban. Imaginen ustedes, se burlaban en ese tiempo, en el tiempo de Pedro, se burlaban de la segunda venida de Cristo y han pasado nada más 10, 15, 20 años. Imagínense hoy que tenemos predicando que Cristo viene por 2000 y algunos años más. Y la gente esperando a Cristo y predicando a Cristo. Entonces, estas tres cosas sucedían. La resurrección es una fábula, es un cuento. Dios no va a juzgar a nadie. Y la segunda venida de Cristo desde que está viniendo y no viene. Esta información le llega a Pedro. Pedro toma su pergamino, toma su pluma y comienza a escribir. Y escribe 3 capítulos. Hoy vamos a estudiar el último capítulo. Y aquí nosotros vamos a aprender esa verdad. Vamos a hablar de la segunda venida de Cristo, si es cierto. Vamos a hablar de los juicios finales, si es cierto. Pero al final del texto, Pedro dice cómo la iglesia debe vivir. O sea, el estilo de vida que ustedes deben tener en la tierra antes de que venga la segunda venida de Cristo y los juicios. Antes de que venga Cristo en su segunda venida y todos los juicios, bueno, vamos a ver la conducta, mi hermano. Qué importante es la conducta. Que en toda la Biblia, tanto en Génesis en adelante hasta Apocalipsis, se menciona el estilo de vida. Si ustedes leen todas las cartas pastorales, resalta el estilo de vida de los creyentes. La pregunta es, ¿cómo nos estamos portando?
cómo nos portamos en el lugar donde vivimos, donde estudiamos, donde trabajamos, en la iglesia. ¿Cómo nos comportamos? ¿Cómo es el comportamiento? Y eso es lo que vamos a estar hablando hoy. Vamos a leer 3 cosas. Ahí están en la lámina. Lo voy a repasar con 3 palabras. Lo voy a decir con 3 palabras. Recordar. Recordar. Vamos a llamar a esta hilera a recordar. Dios recuerda. Dios recuerda. No se les olvida, ¿no? A esta hilera. Dios recuerda. La de medio. Dios desmantela. Dios desmantela. Y la de fin, Dios exalta. Son 3 palabras, ¿no? Dios recuerda, Dios desmantela y Dios exalta. Eso es el texto. En esas 3 palabras. Y empezamos. Dios recuerda a los cristianos las enseñanzas sobre la segunda venida de Cristo y sus eventos finales. Del 1 al versículo 7. Allí están. Dios recuerda. ¿Quién recuerda al Señor? Versículo 1 y 2. ¿Qué nos recuerda al Señor? Como los profetas, como los apóstoles, anunciaron las enseñanzas de Jesús. Leemos. Queridos hermanos, esta es ya la segunda carta que le escribo. Y en las 2 he procurado refrescarles la memoria para que con una mente íntegra recuerden, ahí en el caso 3, el 2 lo dice, recuerden las palabras que los santos profetas anunciaron en el pasado y el mandamiento que dio nuestro Señor y Salvador por medio de los apóstoles. ¿Menciona qué? Profetas y apóstoles. Y yo les quiero recordar, dice Pedro, lo que ellos nos enseñaron. Versículo 1 y versículo 2. Vamos, allá está. El primer cuadro. Yo les quiero recordar eso. Y lanza un argumento. Lanza la razón de ser de su escrito. En el versículo 3 y 4, él alega el argumento en esto que les quiere recordar. Les recuerdo, pero le voy a decir el argumento que les quiero recordar. Versículos 3 y 4 en sus Biblias. Ante todo, deben saber, la palabra conocer, que en los últimos días vendrá gente que burlona, que siguiendo sus malos deseos, se mofarán y dirán que hubo de esta promesa de su venida. Nuestros antepasados murieron y nada ha cambiado desde el principio de la creación. ¿Qué es eso que predican que Cristo viene? Ya se murieron nuestros padres, murieron nuestros antepasados y Cristo no ha llegado. Cristo no ha venido. Entonces ellos, Pedro argumenta de la forma burlista que ellos tenían de la segunda venida de Cristo. Hoy, los que no creen en Cristo se burlan de la segunda venida de Cristo. ¿Y por qué no decirlo? Los mismos cristianos se han olvidado de que Cristo viene porque no lo están demostrando con su forma de vivir. La forma de vivir no es una forma de vivir cristiana. Recibieron a Jesús, pero su forma de vivir no es la correcta. Entonces les recuerdo y les argumento. Y les voy a decir algo de ese Pedro. Les voy a especificar. Les voy a dar un testimonio de cómo la palabra de Dios creó el universo y los juzgó a todos en el pasado, con la promesa de actuar y juzgar de nuevo en el futuro. Versículo 5 a 7, allí en la Biblia. Pedro dice, ver, ustedes están hablando de la vida de Cristo. Yo ahora les voy a testificar algo. ¿Cómo que en el pasado Dios sí juzgó a la gente y promete en la Biblia que en el futuro vamos a ser juzgados? ¿Cuál era la forma de pensar que ellos tenían? Que no hay juicio, que nadie iba a ser juzgado. No es una forma de pensar algo como
de preferencia en lo personal. Quien hace lo malo, ¿qué pasa? Quien hace lo malo no quiere que lo juzguen. Quien comete pecado no quiere que le digan. Quien comete falta no quiere que le digan lo que está haciendo. Por lo tanto, los falsos maestros estaban haciendo cosas malas entre el pueblo como tal y dijeron, inventaron, no hay juicio final. Si no hay juicio, si nadie te va a decir nada, haz lo que tú quieras. Si tú no tienes padre ni madre que te digan nada, vas a hacer lo que tú quieras. Si no tienes una autoridad que te aconseje y te diga las cosas, vives un libertinaje, hace lo que quieras. Si no tienes un Dios en tu corazón que te rige, que te gobierna y que te va a decir las cosas y no te guías por él, vas a hacer lo que quieras. No hay juicio final. Entonces les voy a recordar algo, hermanos. Con la palabra de Dios existieron los cielos y la tierra, versículo 5. Versículo 5. Esto ignora voluntariamente que en los tiempos antiguos fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que provienen del agua y por el agua subsisten. Versículo 5. Esto está ya en Génesis 1, versículo 1 y 2. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Después dice el versículo 2, y la tierra estaba desordenada y estaba vacía. Hablar del desorden, de por qué estaba vacía, sería ya otro punto teológico que hablar, porque del uno Dios creó los cielos y la tierra al principio, y luego él dice que estaba desordenada y vacía. Pero aquí Pedro menciona la creación. Después dice, por la palabra de Dios, ¿qué vino después? Por la palabra de Dios. Versículo 6. Lo que Dios creó, ¿qué pasó después? Lo animó con agua. Es algo como hice los cielos y la tierra. Estaban desordenados. Y después más adelante dice, con un juicio los inundé con agua y se murieron todos. Y eso lo vemos en el versículo 6. Por la palabra y el agua, el mundo de aquel entonces pereció, anegado. Génesis 7, versículo 6, versículo 12, nos anuncia esto que sucedió. Si ustedes ven aquí a Pedro está tomando citas del Génesis, de la creación, en el capítulo 1, y en el 7 está tomando el diluvio, para enseñar de que si hay un juicio. ¿A quién le está diciendo él si hay un juicio? ¿A quién le está diciendo? A los falsos maestros que alegaban que no hay juicio final. Por lo tanto, si no hay juicio final, si no hay nadie que te juzgue, haz lo que quieras. Y él está diciendo, si hay juicio, en la antigüedad hubo juicio. Luego en el versículo 7 menciona el futuro. ¿Qué bello en el texto? No, primero dice, en Génesis 1 fueron creados, cielo y la tierra, ¿correcto? En el 7 juicio fueron anegados. Y luego, en el 6 fueron anegados. Y luego en el 7 dice, en el futuro también van a ser destruidos. Juicio también. Pedro relata esa verdad y dice, versículo 7, ahora, por esa misma palabra, los cielos y la tierra que están guardados para el suelo, reservados para el día del juicio, para la inclusión de lo que. Oye, es interesante, resaltemos la palabra impío. La palabra impío, separamos de pío. Pío es una persona sin piedad, sin sentimiento absoluto alguno hacia Dios. Entonces, un impío, los impíos van a ser excluidos. Entonces, él muestra en el, ¿verdad? ¿Verdad? Sí. Sí. Muy bien. Sí, abajo. Él recuerda. Luego argumenta. Luego el testimonio. Y el testimonio es, los cielos y la tierra fueron creados en Génesis 1 y 2. Pero esto que fue creado por agua en juicio porque ustedes faltaron. El diluvio, el capítulo 7 de Génesis. Pero, dice ahora Pedro, ahora en el futuro, esto también va a ser juzgado y va a ser destruido. Va al juicio. ¿A quién le está hablando Pedro en esta ocasión? A los falsos maestros y la gente que dice que Cristo no resucitó, la gente que dice que no hay juicio final y la gente que dice que Jesucristo no viene y de que viene y nadie lo detiene, lo esperamos. Así que Él nos enseña a que vivamos un estilo de vida como que Cristo viene mañana, porque si Cristo viene mañana,
cómo está conviviendo hoy. Y esto es lo que le quiero recordar. Esta es la idea de ustedes. Esto es lo que les quiero recordar. Les quiero recordar esta gran verdad que los apóstoles y profetas enseñaron. Les quiero recordar que hay gente que se está burlando de que Cristo viene. Pero les quiero recordar que Dios hizo los cielos y la tierra. Les quiero recordar que ese cielo y la tierra fueron buscados con agua y anegados. Pero les quiero recordar también que Cristo viene y los cielos y la tierra van a ser juzgados en el futuro. Y terminamos entonces el versículo 1 al versículo 7. ¿Lo entendimos? Pasamos a lo... Vamos a desmantelar. Yo puse esta palabra porque fue lo que me llamó la atención. Desmantelar es como desarmar, ¿no? Como... bueno, expropiar suena como muy doble. Pero vamos a decir, ustedes entienden desmantelar, desarmar. Y Pedro ahora dice que voy a desarmar los argumentos de los falsos maestros. Voy a desarmar la forma de pensar de ellos, porque están dañando la iglesia. Recuerden que la Biblia fue escrita para prepararnos a nosotros para que desarmemos los argumentos falsos que hoy se están predicando aún en las mismas iglesias evangélicas. Por lo tanto, usted y yo debemos prepararnos en la palabra de Dios para que aprendamos a desmantelar lo falso. Y entonces dice, el argumento de los falsos maestros y asegurar con certeza la segunda venida de Cristo. Versículo 8 al 9, vamos a leer 8, 9, 15, 16. Paciencia. ¿Saben ustedes qué es paciencia, no? Paciencia del Señor sobre el manejo del tiempo de su venida es para salvación. ¿Por qué Cristo ha durado 2000 de años para venir? Porque Él es paciente. No quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Cristo todavía no ha venido. Cuando se cumple el tiempo profético, Cristo viene. Mientras tanto, Cristo está esperando, ahí espera, en vez paciente, para que la gente busque al Señor. Entonces, esto está en el versículo 8, 9, 15 y 16, pero vamos a leer el 8 solamente. El Señor cumple sus promesas en 1000 años como en un día. El Señor no retarda su promesa. Versículo 8. Pero no olvide, queridos hermanos, que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años es como un día. Él está comparando los días, haciendo referencia, ¿no? Que Él no se tarda en cumplir. Si nosotros humanamente comparamos un día con 1000, vemos la diferencia, ¿no? Vemos bastante la diferencia. Ese es el tiempo de nosotros. 11 y 7. Ese es el tiempo de nosotros. El cronos. Si el tiempo de nosotros entendemos que 1000 es diferente a 1 en nuestro cronos, pero en el tiempo de Dios, un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Para Dios no existe el tiempo nuestro. Para los que se han muerto, que están en el cielo, no existe el tiempo nuestro. ¿Cuántos años tiene que murieron sus padres? Piénsenlo. ¿Cuántos años? Por lo menos yo tengo a mi madre que murió en el año 1982 hasta el 2026, creo que son como 44 años, ¿verdad? Para mí 44 años sin tener una mamá es una distancia muy lejana. Pero ellos en el cielo, como no existe el tiempo, para el que murió y para Dios, es como que uno dice, y ya. O sea, cuando los muertos resuciten, para ellos verlos otra vez, es como si hubiese pasado esto. Pero para nosotros es un tiempo muy largo. ¿Me entienden la diferencia entre el cronos y el cairo, no? Entonces, por eso él dice, un día es como un milagro y 1000 años como un día. O sea, yo tengo paciencia, dice Dios, porque para mí no pasa el tiempo. Por eso yo espero. Para ustedes eso es pasar mucho tiempo.
Pero para mí eso no ha pasado. Porque yo quiero que la gente sea arrepienta. Versículo 9. El Señor es paciente para que nadie se pierda, sino que todos se arrepientan. Ya nos dije, versículo 9, versículo 15, versículo 16, lo dice. Vamos a leerlo, versículo 9. Síganme en la Biblia porque aquí vamos bien. El Señor no recambia su promesa. Según algunos la vienen por... ¿A quién le está hablando de ellos que algunos la vienen por tardanza? ¿A quién? A los falsos maestros. Y contextualizando al día de hoy, a lo que hoy dicen que Cristo se nada. Sino que paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos los procedan al arrepentimiento. ¿Correcto? Él dije lo saltamos porque es el lado del juicio. Saltamos el 10 y entonces nos ubicamos ahora en el 15. Tenéis entendido que la paciencia de nuestro Señor es para, lo vuelvo a repetir, para salvación. Como también para nuestros amados hermano Pablo, según la sabiduría que le había dado o que había escrito. Entonces, allí muestra lo mismo, ¿verdad? La paciencia de Dios para qué es. Entonces, desmantela. ¿Qué desmantela el Señor? El argumento de ellos del tiempo. Oye, el Señor se está tardando mucho. Cualquier momento llega. Pero recuerda que el tiempo de Dios no existe, no pasa. El tiempo nuestro es cronos, de Dios en caído y para Dios no pasa el tiempo. En cualquier momento llega. ¿Qué es lo que quiere decir? Entonces, este desmantela la forma de pensar de los falsos maestros que decían que Cristo se estaba tardando mucho. Y entonces la respuesta de Pedro es: Cristo ha tardado en su venida, es porque espera que se arrepienta. Allá Pablo dice en Romanos que se complete el número de los escogidos. En Apocalipsis, en la gran tribulación, habla también de completar un número que son los 144,000, que en sí no es ese el número exacto de 144,000, sino que se refiere a un número perfecto de Dios para culminar con la gran tribulación. Pero en el caso de nosotros, habla de un número, del fin, ya listo. Bueno. Entonces hablamos de Dios recuerda. Hablamos de los que 13, Dios desmantela. Están equivocados en por qué Cristo se está tardando. Él no ha venido porque quiere que se arrepientan los escogidos antes de la fundación del mundo. Pero cuando eso se cumpla, Cristo viene a buscar a su pueblo. Luego exhorta. En realidad, el recuerdo del desmantelar sirve para la falsa doctrina. El recuerdo, para recordemos el juicio que hubo en el pasado, lo va a ver en el futuro, pero ahora lo voy a exhortar a usted. Ahora vamos a hacer exhortar. Si leemos todo el pasaje, ¿qué es lo importante? ¿Qué es lo importante de todo el texto? En todo el texto lo importante es la exhortación. Es la exhortación. Dios nos exhorta o exhorta a los cristianos a vivir una conducta ejemplar en la espera del regreso de Jesús. Pero nosotros no tenemos que estar buscando fecha. Aunque por ahí teólogos que están buscando fecha, que están hablando de Cristo ya sacando cuentas, que ya se está cumpliendo jubileos, los últimos jubileos, que ya se está cumpliendo el tiempo del Señor. Y saben fechas, no dicen falta forma. Algunos ya han dicho, calculado, de que desde 2026 hasta el 2033 se da la venida de Cristo. Si es así, gloria a Dios. Pero en realidad sí, Cristo ya está cerca. No vamos a llegar al 2050, no estoy dando fecha. No vamos a llegar al 2050, quizás ni a 2040. Quizás estaremos por allí. En el 2030 adelante un poco más. Pero Cristo ya viene. Leemos la última parte. ¿Qué dice el versículo 11? Versículo 11. Voy a extraer los versos de
mandato para el estilo de vida. Puesto que estas cosas han de ser desechas, las cosas que van a ser desechas, bueno, que falta todavía, no puedo saltar a ese, le falta el versículo 10, 12 y 13, me disculpan, la promesa, viste para atrás, Ondinha, fin, la promesa, no voy a olvidar esto porque es lo más importante. ¿Verdad? Es importante, pero lo que quiero decir, hay una promesa, además de la paciencia, que él dice, tenga paciencia, me faltó hablar de la promesa, hay una promesa, la promesa de la segunda venida de Cristo. ¿Y qué dice el versículo 10? Los cielos desaparecerán en un grandes estruendos. Los cielos acaban de desaparecer en un grandes estruendos, dice la Biblia. Y leo, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Este canto, ¿no? Como ladrón en la noche, como ladrón en la noche. Así será la venida del Hijo del Hombre. De lo que la Biblia dice, que el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, y en aquel día los cielos desaparecerán con un estruendo espantoso. O sea, veamos el cielo, eso va a desaparecer. No vamos a ver cielo. Vamos a ver todo como hacia las estrellas y hacia allá. Pero todo lo que es nubes y todo eso va a desaparecer. Y dice que la tierra que hay va a ser quemada. Eso lo dice la Biblia, no podemos arrancar esta hoja, ¿no? Todos los cristianos evangélicos no podemos arrancar esta hoja. La Biblia dice que como hubo un juicio con lluvia, con diluvio, ahora Pedro dice, va a haber un juicio con fuego. La tierra se va a quemar. La pregunta es, ¿dónde va a estar usted cuando la tierra se queme? ¿Dónde va a estar usted cuando la tierra viva esta experiencia que los elementos serán deshechos por el fuego y los elementos serán destruidos por el fuego? Versículo 12. Pero dice la Biblia que los cielos y la tierra van a ser purificados, esperando ansiosamente la segunda venida del Señor o el día del Señor. Y dice, ese día los cielos serán destruidos por fuego y los elementos se derretirán con el calor de su llama. Te digo la versión una traducción viviente. Pero el versículo 12 dice, esperando y apresurándoos que la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos, se van a quemar, y los elementos siendo quemados se fundirán. Dice la teología que no es esto para explotar, no, sino que todo el planeta alrededor va a ser quemado. Cuando dice que los elementos serán quemados, imaginemos otros puntos de vista, dicen que va a ser con la Tercera Guerra Mundial, que simplemente el mismo hombre va a provocar ese tiempo de tribulación. Porque dice que todo va, como usted lanza una bomba nuclear y la bomba nuclear acaba con todo un país complejo. Y la Biblia dice que los elementos que hay sobre la tierra, todo lo que existe va a ser quemado. ¿Dónde va a quedar su casa? ¿Dónde van a quedar los bellos templos que edificamos? ¿Dónde van a quedar esos vehículos que compramos, que nos esmeramos en tenerlos bonitos? ¿Dónde va a quedar todo aquello por lo que usted se esfuerza en la tierra? La Biblia dice que todo eso va a ser quemado. Así que lo único que importa es su alma y su espíritu, porque aún el cuerpo de las personas también va a ser destruido y va a ser quemado. Entonces, esto dice el versículo 12, que todo va a ser destruido y los elementos se derretirán con el calor de su llama. O sea, va a haber algo asociado, ¿no? Pero el 13 dice, ¿qué dice el versículo 13? Pero nosotros, bueno, aquí Pedro tiene una fe enorme. Él dice nosotros es sepulcro porque él esperaba que el Cristo iba a llegar y ahí iba a estar vivo. Pero nosotros, según sus promesas, ¿qué esperamos? Cielo nuevo y tierra nueva, donde mora la justicia. Esta tierra va a ser quemada. No es que Dios va a hacer un nuevo planeta y un nuevo cielo. No, va a ser una renovación del planeta que existe ahora. Va a estar todo quemado, destruido, y no lo van a renovar. Renovar los cielos y la tierra. Por eso dice el verso 13, y esta verdad, de nosotros esperamos según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Cita de apoyo, Isaías lo dice también, Isaías dice 65:17, porque he aquí, yo crearé cielos nuevos y tierra nueva.
Y de lo primero no habrá memoria, ni más vendrá al pensamiento. Isaías 66, 22 dice, porque como los cielos nuevos y la tierra nueva que yo hago permanecerán delante de mí, dice Jehová. Apocalipsis nos lanza después en el Nuevo Testamento 21:1, Juan dice, vi cielo nuevo y tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra lo pasaron y el mar ya no existía más. Va a haber una renovación del planeta y una renovación de los cielos. Y la Biblia nos enseña a nosotros que debemos creer en la segunda venida de Cristo, creer que estas cosas van a pasar y debemos predicarla. Debemos predicarla. Ahora, cuando estas cosas sucedan, algo interesante, ¿no? Si ustedes ven el texto, por eso lo dividí en tres partes, porque el versículo 1, si ven su Biblia, el versículo 1 dice, amados, correcto, amados. Esta es la segunda carta que les escribo. Y de ahí lo lanzamos del 1 al 100. Pero en el 8, que es la segunda parte, vuelve a decir, mas, oh amados, no ignoréis esto, porque para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Pero luego nos lanza el tercer amados, en el verso 14, por lo cual, oh amados, bien, la nitidez, disculpa la palabra, la nitidez como escribe los apóstoles, como escribe Pedro, para que nosotros por palabras sepamos distinguir las tres divisiones. Y utilizan expresiones y términos para que sepamos dividir lo que él quiere comunicar. Y lo que él quiere comunicar es, Dios recuerda, Dios desmantela el falso argumento y Dios es sol. Entonces, viendo que todo eso va a pasar, nos exhorta ahora en el versículo 11, puesto que todas estas cosas han de ser desechas. ¿Qué dice el versículo 11? Mandad por ordenanza, exhortación. ¿Cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de? La expresión santa es apartado de lo malo. Piadosa, una vida buena, una vida correcta. Manera de vivir. La pregunta es, ¿cómo vivimos? Es una lucha que tenemos todos los días, ¿verdad? Cómo vivir, cómo comportarnos. Esa es la lucha que tenemos los que tenemos el Espíritu Santo. Porque tenemos una lucha entre hacer lo bueno y lo malo. Tenemos la lucha de comportarnos bien y comportarnos mal. Y la enseñanza de la iglesia es, vamos a procurar comportarnos bien lo que tenemos a Cristo en nuestro corazón. Lo que Dios nos pide en este texto es, no que estemos averiguando cuándo va a explotar la tierra y cuándo va a ser quemado el cielo, y que estemos averiguando cuándo es la segunda venida de Cristo, y nos hablemos de ello. Pero lo que quiere el Señor es que mejoremos nuestro estilo de vida. Versículo 11. Vivan. Ahí lo puse con el verbo importante, vivan. Lo segundo, procuren ser hallados sin manchas irreprensibles y en paz. Versículo 14 allí. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procuren, hermano. Cuando la palabra procurar es como hagan el intento, hagan el esfuerzo de tener un estilo de vida diferente. Procuren. Procurando diligencia, esfuerzo, el ser hallados delante de él, Cristo, sin mancha e irreprensible y en paz. Sin mancha, sin pecado alguno, limpio por la sangre de Cristo. Irreprensible, la palabra irreprensible habla ya en los obispos y habla a los cristianos y a los líderes. ¿Qué es la palabra irreprensible? Sin tacha. ¿Ustedes nunca le tacharon un examen evaluado? ¿Ah? Que usted se está copiando y lo descubrieron y llegó el profesor con un bolígrafo y le hizo una cruz a la prueba y se la llevó. Eso es, le tacharon el examen, raspado 0-0. Entonces, irreprensible delante de Dios es que nadie tenga que decir nada de ti. Pregunto yo, ¿eso es fácil o es difícil? ¿Será que lograr que nadie diga nada de ti es posible? Dios nos manda a venir así. Aunque en algún momento la gente siempre va a decir algo de ti. Así sea calumnia, invento o juicio. Pero la gente siempre,
Cuando tú te preocupas por esmerarte lo mejor posible y hacer las cosas lo mejor posible, siempre te critican, sí o sí. Usted se preocupa en hacer las cosas bien para agradar a la gente y usted dice lo hice bien. Y después escucha a alguien quejarse por algo de lo que se hizo. La gente siempre va a conseguir algo como que criticarte lo que tú haces. Pero Pablo dice, en tu conducta trata de ser irreprensible y tener paz. Tener paz. Tener paz. No sea, versículo 17, arrastrado por el error de los falsos maestros. Ya saben cuál era el error, ¿no? Por eso, mis queridos hermanos, mientras esperan estos acontecimientos, esfuércense para que Dios los halle sin mancha y sin defecto y en paz. Pero me subí arriba. Así que ustedes, queridos hermanos, puesto que ya saben de antemano, manténgase alertas. No sé cómo dicen en la Biblia Reina Valera de ustedes, el 17, versículo, la primera parte dice, así que vosotros, amados, sabiendo de antemano, guardaos, no seáis arrastrados por el error de los, aquí utiliza el sinónimo de impío, no de los inicuos, callan de su firmeza. El error de los inicuos es la falsa doctrina, los falsos argumentos que estaban predicando los falsos maestros. ¿Puede caer un cristiano verdadero en falsas enseñanzas? Y está cayendo. Cristianos que han recibido a Cristo de corazón están cayendo, están siendo arrastrados por el error y están cayendo en falsas doctrinas. Pero Dios me dice a la iglesia, nosotros procuremos mantenernos firmes ante esas enseñanzas, dice el versículo 17. No caigan de su firmeza, no sean arrastrados por el error de ellos, de esos libertinos que dañan lo que es la obra del Señor. Entonces, no sean y no caen. Y el último dice, crezcan. Vamos a crecer. ¿Saben que ustedes se preocupan por crecer? Nos preocupamos por crecer porque desayunan, almuerzan y cenan. Y cada vez que usted come, usted engorda o crece. Los niños, usted da comida y esto va creciendo y creciendo y creciendo y creciendo con la alimentación. Nos preocupamos por el crecimiento de nuestros hijos. El Señor nos dice, bueno, también vamos a preocuparnos por el crecimiento espiritual. Pero, ¿qué es el mayor interés y preocupación de los cristianos hoy en día? El crecimiento físico, el crecimiento material, vestimenta, salud. Nos preocupamos por los estudios, todo relacionado con nuestros hijos en lo material. La pregunta es, ¿nos estamos preocupando por el crecimiento espiritual de nosotros mismos y de nuestros hijos como debería ser? Si hacemos una comparación de lo material y lo espiritual, versículo 18, hasta bien, crecer en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, el Señor y Salvador Jesucristo, a esa es la gloria por los siglos de los siglos, por la eternidad. Amén. Este es el capítulo nos da el Señor para recordarnos cómo Él se creó los cielos y la tierra, para recordarnos que fueron destruidos por agua, para recordarnos que un día van a ser juzgados. Vamos a desmantelar los argumentos de los falsos maestros. Eso es defensa, apología. Vamos a hacer defensa. La iglesia debe estar preparada para hacer defensa, porque la falsedad no está metida en las sectas. Ya ellos son falsos, están lejos de la verdad. El diablo está buscando meter la falsedad en las iglesias cristianas evangélicas, lo que tenemos a Cristo en nuestro corazón. Por lo tanto, debemos prepararnos y estudiar la Escritura para estar preparados. Pedro lo que quería era preparar a la iglesia para presentar defensa, desmantelar. Luego, bueno, eso ocasión. Hay dos cosas con las que quiero terminar, viendo conclusión, motivo. Para aclarar algo, ¿no? Habla de creyentes y habla de impíos. El texto habla de amados en tres facetas. Amados, 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 somos los creyentes. Pero habla de impíos y habla de inicuos. Hace el contraste y muestra a los falsos maestros como impíos e inicuos y muestra a los creyentes como amados. Amados en versículo 1, 8, 14 y el versículo 17. En el versículo 1, 8, 14 y 17 dice, los creyentes, dice, no estarán sufriendo en la tierra o muriendo cuando él la sea destruida.
o purificado. Ahí ya se ve. Pedro dice, el creyente verdadero, cuando la tierra sea quemada y los cielos desaparezcan, los creyentes verdaderos no estaremos allí. ¿Por qué no estaremos allí? Dice la Biblia. Porque Tesalonicenses 5, 17, 18 dice, los muertos en Cristo resucitarán primero. Y dice, los creyentes, si quedemos vivos, seremos arrebatados. Y así estaremos para siempre con el Señor. Ahí no dice dónde, dice, estaremos para siempre con el Señor. ¿Verdad? Suponemos que nos vamos para el cielo. Pablo, pero la iglesia tesalónica dice, estaremos vivos. Estaremos juntos, dice los creyentes. Y aquí en 2 Pedro 3:13 nos dice, hace referencia también en 2 Pedro 3:13 que dice, pero nosotros esperamos, según su promesa, cielo nuevo y tierra nueva, donde mora la justicia. O sea, cuando la tierra sea quemada y los cielos desaparezcan y todo sea destruido como tal, nosotros no estaremos. La Biblia habla del arrebatamiento de la iglesia. Cristo viene. Y Cristo viene y arrebata a la iglesia. Nos vamos con Él, vamos a volar. Nos vamos con tu cuerpo. Y en el camino usted es transformado. Y nos vamos con el Señor. Pero en la tierra sigue la vida. ¿Quién se queda en la tierra? Los impíos. Los que han vivido sin piedad, sin conocer al Señor, sin conocer a Cristo. ¿Quiénes son los que van a vivir lo que Pedro está profetizando de que la tierra va a ser quemada y los cielos van a desaparecer? Los impíos. ¿Y quiénes son los impíos? Las personas que no tienen ninguna piedad, las personas que no han recibido a Cristo. Queremos que todos nosotros nos vayamos y queremos que todos los familiares de nuestros se vayan con el Señor. Qué bueno es que toda la familia Pérez, o toda la familia Martínez, toda la familia Anse y toda la familia completa en su totalidad, cuando venga Cristo, volemos y entremos en las nubes y nos vayamos con el Señor. Eso es lo que queremos, que la familia completa se vaya. Pero si usted no tiene un estilo de vida diferente, si usted no le está dando buen testimonio a sus familiares inconversos, entonces los familiares inconversos no van a volar porque usted le está dando mal testimonio. Por eso es importante el estilo de vida. Los impíos serán destruidos, los cielos y las tierras actuales están guardados para el fuego en el día del juicio, para la destrucción de los impíos, según Pedro 3:7. Los cielos y la tierra pasarán con grandes estruendos y los elementos ardientes serán deshechos, y la tierra y las obras que en ellos hay serán quemadas, según Pedro 3:10. Este juicio también alcanzará, dice el texto en el versículo 3 y 4, a los burlones. No se van a salvar los burlones, los burladores, los indoctos e inconstantes, dice el versículo 16. Pedro dice que los burladores, los indoctos, los inconstantes, los impíos, todos ellos entran en ese panel. Así que iglesia, gracias a Dios porque usted es salvo. Pero la exhortación es, antes de que pase esto, hermanos, vuelve la pantalla inicial, Martín. Antes de que pase esto, ¿por qué debe preocuparse la Iglesia Evangélica Libre Central? ¿Por el estilo de vida? Claro. ¿A dónde? Entre nosotros. ¿A dónde? En la comunidad donde usted vive. ¿A dónde? En el lugar donde usted trabaja. ¿A dónde? En el lugar donde usted estudia. ¿A dónde más? En el lugar donde va en la buceca. ¿Dónde más? En el lugar donde comparte, juega deporte con los vecinos, con los jóvenes. La conducta debe ser ejemplar. Porque por lo que vamos a dar cuenta a Dios es por nuestro estilo de vida, como hayamos dado testimonio como iglesia cristiana. Así, esto es lo que dice Pedro, esto es lo que decía la iglesia. Pedro recuerda, si hay un juicio, si hay un juicio, un día seremos juzgados en el tribunal de Cristo, vamos a ser juzgados por las cosas que ya hemos hecho. La iglesia debe desmantelar la falsa doctrina. No le dé miedo decirle a aquellas personas que tienen una falsa doctrina, no le dé miedo presentar defensa y decirle, eso no es así. La Biblia lo enseña de esta manera y usted lo está haciendo de otra manera. Y ustedes entonces, la exhortación es, vamos a portarnos bien. Tanto líderes, tanto pastores, tanto ovejas, todos los miembros, vamos a portarnos bien. No es fácil porque algunos dicen que tenemos el ataque del mundo, pastores, que es difícil porque el mundo hay mucho pecado.
El mundo, el otro enemigo, ¿cuál es el otro enemigo? Ya. El diablo, ¿verdad? Pero nos olvidamos de la culpa de nosotros, que es la carne. El mayor enemigo de los evangélicos no es el mundo. El mayor enemigo de nosotros no es el diablo. El mayor enemigo de nosotros es la carne. Allá en Mateo 15 nos llama que el problema está ¿dónde? En el corazón. A veces hacemos algo y le echamos la culpa a los demás. Cometemos un error y le echamos la culpa a otro. Pero la Biblia dice que el problema de nosotros está en la carne y en el corazón. El diablo está afuera, el mundo está afuera. Pero si su corazón es íntegro en buscar a Dios, usted va a vencer el pecado. Y que Dios nos ayude, iglesia y amigos que nos visitan, que Dios los ayude. Busquemos al Señor. Es tiempo de buscar a Dios, es tiempo de recibir a Cristo, porque Cristo viene y debemos educar a nuestros hijos. Las esposas y esposos deben educarse uno a otro en la palabra. Hay que formar la familia en los caminos de Cristo. Y si alguna persona que ha venido hoy quiere recibir a Cristo, diga, pastor, yo quiero ponerme a cuenta con Dios. Quiero recibir a Cristo hoy, porque yo y mi familia serviremos a Jehová. Entonces, si alguna persona quiere recibir a Cristo hoy, dígame, levante su mano y diga, pastor, yo quiero recibir a Cristo hoy. Y yo oro por usted. ¿Ok? Y yo estaré orando por usted. Y que Dios nos siga bendiciendo y nos siga guardando. Y vamos a orar al Señor. Padre, en el nombre de Jesús,